Día de hoy se han producido dos atentados de sicarios contra transportistas. Uno contra un transportista que estaba tomando un caldo de gallina cerca de la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado, y el otro contra el conductor de un bus que se desplazaba en el sur de nuestra ciudad, en San Juan de Miraflores. La situación no mejora. El día de ayer se han producido 11 asesinatos en nuestro país. 11 es un número que va superando a lo que estábamos acostumbrándonos lentamente. Los totales aumentan también y es necesario preguntarnos si estamos adoptando una estrategia adecuada, si no hay capacidad para adoptarla, o si no tenemos los recursos humanos y tecnológicos y económicos necesarios para eso. Hemos invitado en estas circunstancias tristes al abogado penalista José Ugaz, con el que teníamos previsto hablar naturalmente de otras cosas, comenzando por el caso de la procuradora que ha sido destituida, la señora Susana Carrión, y queríamos preguntarle naturalmente su opinión sobre la gestión que viene llevando a cabo hasta el momento el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Juan José Santibáñez. Pero antes quisiera su opinión general sobre el tema de la criminalidad y la delincuencia y la respuesta que el Estado viene dando ante este flagelo. Sí, bueno, es evidente que lo que está ocurriendo y esta escalada que vivimos día a día, ya van más de 5.000 asesinados en este régimen, es producto de la ausencia de una estrategia. No es si hay una estrategia adecuada, es que no hay estrategia. Y en un país donde se cambia ministro del Interior cada 3 meses y jefes de la policía más o menos con la misma periodicidad, ¿qué se puede esperar? Se le recorta al Ministerio Público 80 millones de soles de su presupuesto y después se les exige que tengan resultados. Más allá de la crisis interna y los problemas que pueden tener la Fiscalía, es el director de la investigación penal, cosa que le han querido escatimar mediante una ley. Y por otro lado, no sé si ha visto el día de ayer, pero leí con espanto que a raíz del hackeo de los servicios de inteligencia de la policía, un alto oficial de la policía ha señalado que por cada 40 miembros de inteligencia policial hay un solo vehículo y una cámara. ¿Cómo entonces se puede pretender, sin infraestructura, sin voluntad política, tratando permanentemente de minar las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana? Y fíjese usted esta afrenta que significa la ciudadanía, la designación de Santibáñez, poder enfrentar un problema tan delicado como el que tenemos. En vez de estar preocupados en perseguir periodistas, que es lo que están haciendo últimamente, remover funcionarios meritocráticamente elegidos, como es el caso de la doctora Carrión, es esa persecución absurda de la que consideran su oposición política y las ventajas que quieren obtener adecuando las piezas del sistema, que hace que, por otro lado, crezca sin contención alguna el crimen violento en el país. Usted ha mencionado al señor Santibáñez, que se halla en efecto en Ginebra, ¿no? Y donde ha sido testigo de lo que ha dicho el señor Volker Turk, el alto comisionado. En su cara se lo ha dicho. Por favor, repítanos lo que dijo el señor Turk. El alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un hombre de una trayectoria impecable, a quien nadie puede acusar de ser caviar o woke o como se le quiera llamar, es una persona que a lo largo de su vida ha demostrado tener una consistencia en la defensa de los derechos de la ciudadanía. En la asamblea, delante del ministro de Justicia del Perú, que es ministro de Justicia y de Derechos Humanos, le ha dicho que esta ley de amnistía es un retroceso en la defensa de los derechos humanos en el país. Yo no sé qué cara habrá puesto Santibáñez, no es una persona que suele asumir vergüenza por sus actos o los que representa, pero creo que esto más claro no puede ser. La comunidad internacional, en el máximo especialista, a quien nadie puede acusar de ser tendencioso o tener una particular desviación ideológica, le está diciendo al país lo que ya nos dijo la Corte Interamericana con todas sus letras. Esta ley es inconstitucional y lo que va a ocurrir, y ya empezó a ocurrir, es que los jueces la van a inaplicar, más aún después que hay un fallo del sistema interamericano que nos vincula, porque nosotros somos suscriptores de ese tratado y por lo tanto los jueces deben seguir esa línea jurisprudencial. A esto se añade una carta que hemos sabido de su existencia la semana pasada de la OCDE,
Acá no es un organismo oficial, pero sí multilateral. 38 países conocidos por su buena gobernanza, al cual queremos adherir de la misma manera que han hecho México y Chile, por lo pronto. ¿Qué dice esa carta y qué cosa significa? Porque no se trata de una corte como la Interamericana esta vez, pero sí de algo a lo que queremos entrar en ejercicio pleno de nuestra libertad y nuestra soberanía, precisamente. Nos puede perjudicar mucho más, porque en el ámbito de los derechos humanos lo que el Perú se está jugando, y ya digamos ha caído lamentablemente en esa zona, es su prestigio como un país institucionalizado, democrático y que respeta los derechos ciudadanos. Con la OCDE lo que nos estamos jugando es el impacto económico de quedar fuera de un club al que podríamos acceder, el club de las economías más importantes del mundo, al que podríamos acceder si cumpliéramos con determinados requisitos que ya los cumplió Chile, que Colombia está por cumplir y que Perú está en cola hace un buen tiempo. Pero para entrar a estos grupos de países desarrollados con altos estándares democráticos se exige un mínimo de respeto a ciertas condiciones que una democracia debe tener. La OCDE tiene, por lo pronto, también un convenio antisoborno, que es normalmente el primer paso para luego entrar a la parte económica. ¿Cómo vamos a entrar a la OCDE con una presidenta que tiene 16 investigaciones penales, la mayoría de ellas por corrupción y la otra por presunta violación a los derechos humanos que incluye asesinatos? Con todo el entorno que estamos viendo hoy día en escándalos permanentes. Es decir, esta última decisión de cesar a la procuradora para el caso Lava Jato, que dicho sea de paso es un cese ilegal, porque el artículo 38 de la Ley General de Defensa Jurídica del Estado, de la Procuraduría General, establece como única posibilidad, si es que no es por edad o por muerte, que el cese sea después de un proceso disciplinario. Que no ha habido. Y que se sepa, la doctora Silvana Carrión no ha sido notificada en ningún proceso disciplinario, no hay cargos en su contra, por lo pronto no le han dado derecho a ejercer la defensa si es que lo hubiera habido, y simplemente la sacan por capricho del alcalde de Lima, que se siente que la procuradora no hizo caso de sus requerimientos para que fuera a personarse a un proceso perdido ya desde origen en los Estados Unidos, como ha venido perdiendo todos los que ha planteado ante el CIADI. Ha mencionado a Santibáñez, también a López Aliaga, pero hablemos sobre Santibáñez porque se ha hablado mucho del famoso audio de mayo del año pasado, 2 horas de larga conversación con un oficial de la Policía Nacional que él reveló y sobre el cual Santibáñez, ciudadano, y Santibáñez, ministro, sostuvo que era fraguado. Pero nunca se quiso presentar para permitir que su voz sea objeto de un peritaje. Finalmente el peritaje oficial se ha hecho a partir de grabaciones de su voz en el Congreso y la respuesta de ese peritaje oficial es sí, es su voz. Lo que significa que Santibáñez ha venido mintiendo durante todo este último tiempo, durante más de un año. Y al mismo tiempo dice que va a presentar un propio peritaje donde quedará probado que no es su voz y es un peritaje de parte. Explíquenos, por favor, cómo funcionan estos peritajes. Mire, en primer lugar, nunca hubo duda para quienes tienen 2 dedos de frente de que esa era la voz de Santibáñez. Él ensayó cosas tan absurdas como que era la inteligencia artificial, que fue un imitador, Carlos Álvarez, un cómico, etc. Y creo que lo que más indigna es que este señor cree que la población peruana y la ciudadanía es tonta y que puede traer este tipo de argumentos y negarse a entregar las pruebas cuando hoy día se sabe que la tecnología puede lograr este tipo de pronunciamientos científicamente acreditados. Seguramente presentará un peritaje de parte amañado. Usted sabe que los peritajes de parte finalmente se consiguen con un honorario y si no todos los peritos de parte, la mayoría sí lo son, gente decente que independientemente de quién le pague hace una prueba científicamente sólida, pero hay otros que se prestan a satisfacer a su cliente y eso seguramente es lo que conseguirá Santibáñez. Pero el día que esto vaya a debate, y ojalá que ese debate pueda ser público, tendrán que debatir. ¿Debate ante quién? Ante la fiscal que tiene la investigación a su cargo. Podrá establecerse un debate pericial en el que el perito oficial, que además Santibáñez pudo haber fiscalizado con su perito de parte y no lo ha hecho porque no tiene argumentos, pero el perito oficialmente designado por la Fiscalía presentará su informe, vendrá el informe
que habrá que ver qué tipo de sustento tiene Santibáñez y luego la Fiscalía podrá compulsar ambos y técnicamente tomar una decisión. Creo que Santibáñez está perdido y que no habrá forma de que él pueda acreditar que no es su voz, y si entonces se confirma lo que ya para algunos de nosotros es un hecho, para subir todo vale, el caso del cofre y las otras referencias que hace a la propia presidenta Boluarte de la República. Y también Mateo Castañeda, ¿no? Exactamente, lo pone en una situación bastante crítica, con lo cual nuevamente uno se pregunta qué hace de ministro de Justicia y Derechos Humanos un personaje con esas características, ¿no? Usted ha mencionado el tema de los periodistas y hoy en la Comisión de Justicia, me parece, vamos a hablar con el congresista Guido Bellido sobre eso, se ha presentado una iniciativa para crear nuevos delitos penales en relación con publicaciones periodísticas en medios digitales. El argumento es que ya no hay correspondencia que se pueda violar, pero ahora hay intercambios en plataformas digitales y no hay una legislación adecuada sobre eso. Hay que limitar ese derecho a que la prensa pueda publicar documentos de origen privado intercambiados por personas que son objetos de una investigación. ¿Cuál es su opinión sobre el marco legal y sobre las iniciativas que se vienen haciendo camino, sobre todo, repito, de algunos congresistas que fueron elegidos en la bancada de Perú Libre? Esta es una ley anti-WhatsApp, porque a los corruptos y a los que están vinculados al crimen organizado les cae muy mal que la prensa de investigación o los investigadores oficiales de la propia policía o de la fiscalía puedan acceder a los teléfonos, a lo que precisamente Santibáñez se negó, recuperar los chats de los WhatsApps y encontrar ahí la prueba sólida, científicamente acreditable de que han cometido delitos. Cuando la prensa llega a tener acceso a este tipo de comunicaciones, se convierte en un fiscalizador público. Y eso lo vemos todos los domingos en los reportajes dominicales y en la prensa escrita, y ustedes mismos, Fernando, aquí permanentemente están haciendo de conocimiento público aquellos casos donde se evidencia una conducta irregular de altos funcionarios del Estado. Entonces, esa ley lo que persigue es silenciar la investigación. Ya el Código Penal prevé que quien accede ilegalmente, violando el derecho a la intimidad, a medios de comunicación privados, tiene una pena. Si un periodista tiene acceso a esa información porque se la filtran, porque se la encuentra en el camino, de alguna manera, ¿qué responsabilidad va a tener respecto de la obtención de esa información? Ese es el trabajo periodístico. Ahí está el tema de la fuente, cómo uno cultiva y finalmente protege a su fuente. Ahora, esto no es nuevo. Desde varios congresos atrás, acuérdese usted del proyecto que creo que presentó Mauricio Mulder ya hace un buen tiempo atrás, tratando de sancionar a los periodistas que publican información que aparece en medios de comunicación vinculados ahora al Internet, etc. Eso no es otra cosa, y lo han dicho en todas las instancias, y es un problema universal, no es solamente un problema del Perú. Esto es una grave restricción a la libertad de expresión. Amenazar a los periodistas y decir que van a cometer un delito porque publican información que han obtenido de manera legítima no tiene ningún fundamento. Si el periodista es un hacker, se mete a una cuenta, soborna a alguien para obtener, estamos hablando de otra cosa. Pero si tiene una fuente que le proporciona la información, eso forma parte del quehacer periodístico. Fíjese lo que ha pasado con los periodistas de IDL y de Canal 2. Así es. En este caso, les han abierto una investigación que felizmente fue archivada de inmediato, por supuesto, reglaje y marcaje. ¿Qué cosa es el delito de reglaje y marcaje según el Código Penal? La búsqueda de información para cometer un delito grave con esa información. A un periodista de medios institucionalizados, formales como estos dos que he mencionado, Canal 2 e IDL Reporteros, se les puede acusar, equipararlos a bandas criminales, a representantes de organizaciones criminales que están siguiendo a alguien para luego secuestrarlo, robarle, estafarlo o matarlo. Evidentemente esto es un despropósito. Y el gobierno se está prestando a eso en cabeza de su ministro, de su procurador correspondiente al Ministerio del Interior cuando Santibáñez estaba ahí, y por supuesto el Congreso aplaude
pretendiendo sacar ahora este proyecto de ley que una vez más nos expondrá a una vergüenza internacional ante el mundo, como la que acabamos de pasar con las frases de Volker Turk en la Asamblea de Naciones Unidas por ser un país que restringe el derecho a la libertad de expresión, más grave aún cuando ya se están matando periodistas, como ocurre en países vecinos como en México y Colombia, que esperemos no llegar a esos niveles, ¿no? Y en estas circunstancias, vinculadas por una parte a la criminalidad y por otra a estas fricciones institucionales y al rol que algunas autoridades están cumpliendo, como lo que usted ha dicho sobre el señor Santibáñez, se pretende hacer una reforma integral de nuestro sistema de administración de justicia. El tema está avanzado porque la comisión que preside en el Congreso, María del Carmen Alba, se comprometió a presentar a mediados de este mes, es decir, la semana próxima, a más tardar, un informe que va a ser discutido por la comisión correspondiente de Justicia, Constitución y luego por el Pleno. Que no sé si ha sido usted solicitado, porque han invitado a algunas cuantas personas, hay 5 asesores, más o menos todos de la misma orientación política, pero en fin, pasemos, no nos extraña mucho eso. Pero ¿qué diría usted que es indispensable tener en cuenta para que esta reforma se haga con un objetivo real de dar transparencia y celeridad a los procesos judiciales y no que se reduzca a saco a los que no me gustan para poner a mis amigos? La reforma de un sistema tan complejo y vital para una democracia como es el sistema de justicia no se hace con recetas de cocina. No es que uno va a un gabinete, echa 3 cucharadas de algo, saca por aquí 2 opiniones y presenta un proyecto para reformar la administración de justicia en el Perú, que comprende al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la policía en el ámbito penal y a otras varias instituciones que en el ámbito de familia, civil, etcétera, tienen que ver con el quehacer de la justicia. Yo quisiera saber que la congresista Alba nos diga cuántas universidades han sido convocadas, qué universidades, qué expertos en materia de justicia. ¿Se han invitado a algún extranjero para que no lo acusen de estar sometido a intereses ideológicos dentro del país? El último esfuerzo que se hizo por reformar la justicia fue durante el régimen de Fujimori. Se creó una comisión, a pesar de las características del régimen de Fujimori, se creó una comisión que se llamó la Seriajus, que fue un esfuerzo en el que participaron abogados de todas las tendencias, de todas las universidades, académicos de altísimo nivel en materia de justicia. Se consultó a expertos internacionales. Eso se plasmó en un informe que está publicado en un libro y lamentablemente se frustró por resistencia de los jueces en ese momento. Pero todo ese proceso de la Seriajus, que fue muy serio y que habría que volver a revisar para empezar cualquier intento de reforma en el corto plazo o en el mediano plazo, tomó más de 2 años. Entonces, pretender ahora que uno saca debajo de la manga un papel y dice, este es el proyecto de reforma de la justicia porque he consultado, como bien dice usted, a los 5 abogados que me aplauden y que son los que están de acuerdo en que nos salgamos del sistema interamericano, que son los que están de acuerdo con todas estas leyes de apoyo a la criminalidad organizada que se han ido publicando en el Congreso, que están de acuerdo con los fallos que viene dictando el Tribunal Constitucional, donde claramente no se está siguiendo los lineamientos de la Constitución Política del Estado, no tiene ninguna legitimidad. Permítame que lo interrumpa un instante para hacerle conocer un documento que acaba de ser publicado por la Junta Nacional de Justicia respecto de Delia Espinosa, la fiscal de la Nación. Concluye, elevar al Pleno de la Junta la propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva de la fiscal de la Nación y fiscal suprema doctora Delia Espinosa en su función de fiscal de la Nación y fiscal supremo, y cualquier otro cargo que pudiera desempeñar en el Ministerio Público o ante otra institución por delegación o representación del Ministerio Público mientras se resuelve el procedimiento disciplinario inmediato seguido en su contra por las razones expuestas en el presente informe. En cuanto al plazo de suspensión, se tendrá en cuenta el plazo de 6 meses señalado en el artículo 91 del reglamento, etc. Su opinión sobre esta decisión.
Bueno, este era un hecho cantado. En el Perú de hoy ya no se necesita ser pitonizo para saber lo que va a pasar en materia de toma de decisiones sobre altas autoridades. Es más, le puedo asegurar que en los próximos días en este mismo programa le alcanzarán alguna decisión de la Junta validando la designación de su presidente, que hoy día tiene un gravísimo cuestionamiento por haber faltado a la verdad en el trámite de su postulación. Sí. Y ahí precisamente hemos visto al lado de su defensa a los abogados que seguramente son los que ha consultado el Congreso para hacer la famosa reforma de la justicia. Esto de la fiscal de la Nación ya se veía venir hace tiempo, que le están buscando ángulos para poder no solamente suspenderla, la intención fue destituirla y seguramente es la que vendrá después. Suspenderla a título cautelar, ¿eh? O sea, claro, mientras tanto, pero luego la intención de fondo será destituirla para abrirle espacio, porque quienes están detrás de esta iniciativa, además muchos de ellos son los seguidores o los que han venido apoyando a la otra fiscal de la Nación destituida, la doctora Patricia Benavides. Entonces, esto era clarísimo, crónica de una muerte anunciada, como la novela de García Márquez. En este caso, a mí particularmente no me sorprende. Eso ya se veía venir y vamos a ver la celeridad con la que se va a tramitar y la gran mayoría de congresistas que van a votar a favor para sacarse además una fiscal que es incómoda, a la que acusan permanentemente de estar abriendo investigaciones. Pero claro, ¿cómo el Ministerio Público no va a abrir investigaciones contra congresistas y políticos de alto nivel, sobre todo el gobierno, si es que estos permanentemente están incurriendo en hechos delictivos? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta reforma prometida de nuestro sistema de administración de justicia? Bueno, yo creo que sería el puntillazo para un sistema que viene con una serie de problemas, desde los recortes presupuestales gravísimos que están haciéndose al Ministerio Público en venganza y precisamente para que no pueda cumplir con su función constitucional, y también la falta de recursos para tener magistrados nombrados ya de carrera y no la altísima provisionalidad que tenemos en el sistema. Luego viene un problema de capacitación, pero una reforma estructural de fondo creo que tendría de alguna manera que ver con una suerte de refundación de la justicia en el Perú. ¿Cómo es que se plantean los incentivos? ¿Qué tipo de procedimientos e instituciones disciplinarias se establecerán ahí? ¿Cómo se selecciona a quienes queremos que sean los administradores de justicia en ambas instituciones? ¿Qué perfil queremos tener y cómo logramos que esos jóvenes, hombres y mujeres, sean atraídos a la función de la justicia? Si es que hoy es una función que tiene bajo prestigio social, que están bajo permanente acoso, digamos, en el ámbito remunerativo probablemente es el único donde han habido mejoras. Sí. Pero después, a diferencia de otros países, donde los abogados de prestigio y de éxito deciden y quieren culminar su carrera en la Corte Suprema, en un alto nivel en el Ministerio Público, porque eso es prestigioso, aquí eso cuando se intentó hacer, recuerdo los esfuerzos del profesor Jorge Avendaño, que intentó convencer a los mejores abogados del Perú para que postularan a la Corte Suprema, fracasó rotundamente, porque no todo es dinero en la vida. También hay prestigio y los abogados de bonomía, digamos, lo que buscan es mantener su buen nombre y su carrera de manera intacta, ¿no? Bueno, señor Ugaz, creo que no quedamos más entusiastas después de haber escuchado a usted, pero es bueno decir las cosas como son y ha hecho honor en ese sentido al nombre de nuestro programa. Muchas gracias por su presencia, tomamos nota de lo que nos has dicho, veremos cómo evoluciona el caso de Dely Espinosa y su eventual retiro de su calidad de fiscal de la Nación y de fiscal suprema también, y sobre todo cómo evolucionará también la reforma de la justicia después de haber pasado revista algunas decisiones drásticas como el retiro de la procuradora anticorrupción Silvana Carrión. Termino con dos frases muy comunes en el Perú de hoy. Es lo que hay, y como dijo Alberto Vergara en su artículo de ayer, depende solo de nosotros. Es decir, nadie nos va a sacar de este hueco si es que no hacemos el esfuerzo intenso cada uno de nosotros. Bueno, para eso tenemos las elecciones precisamente en el próximo año, pero se hace difícil poder escoger con claridad en vista de la variedad de candidatos que hay. José Ugaz, abogado penalista, expresidente de la Asociación Internacional Transparencia, muchas gracias por su presencia. Y ex procurador también del caso Fujimori y Montesinos. Muchas gracias por su presencia.